Desde tiempos inmemoriales, el conocimiento ha sido custodiado por el silencio. Entre templos, manuscritos y juramentos sellados con fuego, una verdad incómoda fue apartada del alcance del hombre común. No toda curación proviene de la ciencia, ni todo alimento fue hecho solo para saciar el hambre. Hipócrates, el médico de Cos, lo sabía. En su mirada reposaba el secreto de una medicina que no curaba cuerpos, sino almas, que no buscaba prolongar la vida, sino devolverle su sentido. Que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento, escribió, y con esas palabras encendió una llama que siglos después sería apagada por manos que temían su poder. Hoy, en una era dominada por la industria y la prisa, pocos recuerdan que hubo alimentos considerados prohibidos, frutos, raíces y semillas relegadas al olvido por razones que van más allá del sabor o la ciencia. En ellos habitaba una vibración distinta, una energía que resonaba con la frecuencia misma de la vida. Eran puertas, no platos, llaves que abrían el flujo oculto entre el cuerpo y el espíritu. Pero el conocimiento ancestral nunca muere. Duerme, esperando el momento de ser recordado. La ciencia moderna, sin quererlo, comienza a redescubrir lo que los sabios ya sabían, que cada molécula, cada aroma, cada color en la naturaleza tiene un propósito, y que algunos alimentos no solo alimentan el cuerpo, sino que despiertan la conciencia. Este audiolibro no es una lección de nutrición, sino un viaje, un descenso hacia las raíces del misterio médico, hacia los secretos que Hipócrates guardó para aquellos capaces de ver más allá de la carne y el hueso. Porque en cada planta prohibida, en cada fruto olvidado, late un mensaje que la humanidad ha ignorado por siglos. La verdadera sanación comienza cuando recordamos quiénes somos. Y tú, que escuchas, estás a punto de recordarlo. El legado sellado de Kos. En la isla de Kos, bañada por las aguas turquesas del Egeo, nació una voz que cambiaría el destino de la medicina para siempre. Entre los olivos y las columnas de mármol, el joven Hipócrates observaba el mundo con una mirada distinta. Veía en la enfermedad no un castigo, sino un desequilibrio, y en el alimento no un placer, sino un portal hacia el restablecimiento del orden perdido. Decían que escuchaba al viento antes de recetar una hierba, que observaba el amanecer y sabía qué dolencia afectaría a un cuerpo según el color del cielo. Su ciencia no provenía de la disección, sino de la contemplación, no del bisturí, sino del alma. Hipócrates comprendía que el cuerpo humano era una extensión de la tierra misma y que los alimentos eran mensajes divinos codificados en forma de materia. En su escuela, los discípulos aprendían que todo alimento poseía una naturaleza oculta. Algunos elevaban la energía vital, otros la densificaban. Unos abrían la mente, otros sellaban el espíritu. No existía la enfermedad sin causa interior. Por eso, el maestro enseñaba que la curación verdadera comenzaba por lo que se ingería y por lo que se evitaba. Los textos perdidos de su enseñanza hablaban de los alimentos prohibidos, no porque fueran dañinos, sino porque su poder transformador era demasiado grande para el hombre común. Se decía que ciertos frutos podían alterar la percepción, que algunas raíces despertaban memorias de otras vidas y que existían semillas capaces de restaurar la energía del corazón. El conocimiento fue transmitido en voz baja, de maestro a discípulo, bajo juramentos sellados en templos. Con el paso del tiempo, ese legado se fragmentó, dispersándose entre culturas que lo reinterpretaron a su manera. Los alquimistas de Egipto, los sanadores de la India, los monjes del Tíbet, todos, de algún modo, custodiaban fragmentos del mismo misterio, la conexión entre el alimento y la conciencia. Pero la historia, como un río, no siempre fluye hacia la luz. Con el auge de los imperios y la codicia de los poderosos, el saber antiguo fue silenciado.
La medicina se separó de la naturaleza y la salud se convirtió en un negocio. Lo que antes se compartía como un arte sagrado se transformó en un sistema frío y mecánico, y así los alimentos prohibidos fueron olvidados. Los hombres comenzaron a temer aquello que no comprendían. Los frutos que sanaban el alma fueron tildados de superstición. Las hierbas que elevaban el espíritu fueron arrancadas de la tierra y borradas de los textos. Hipócrates fue recordado como un médico, pero no como el guardián de un secreto espiritual que trascendía la carne. Sin embargo, el eco de su sabiduría siguió resonando. En los muros de su escuela aún se podía leer una inscripción desgastada: el cuerpo obedece al alma y el alma obedece a la naturaleza. Una frase que pocos entendieron, pero que contenía la esencia de su enseñanza. Hoy, más de 2000 años después, la ciencia comienza a redescubrir las propiedades ocultas de aquellos alimentos que una vez fueron marginados. Plantas que purifican la sangre, raíces que equilibran la mente, semillas que regeneran tejidos. Pero lo que aún no comprenden los laboratorios modernos es que el poder no está solo en la sustancia, sino en la intención. El legado de Hipócrates no se encontraba en sus tratados, sino en su mirada, en el silencio con el que observaba una hoja caer, en la certeza de que la naturaleza jamás fue enemiga del hombre, sino su reflejo. Y aunque su voz fue callada por siglos, su mensaje sigue vibrando en los corazones que buscan sanar más allá de lo visible. Porque el cuerpo, cuando se alimenta con sabiduría, recuerda, y cuando recuerda, despierta. El banquete de los dioses olvidados. Dicen que en los albores de la humanidad, los hombres no comían para vivir, sino para recordar. Cada fruto, cada raíz, cada grano, era parte de un ritual que conectaba su espíritu con las fuerzas invisibles del cosmos. Las antiguas civilizaciones creían que al ingerir los dones de la tierra, absorbían su esencia divina. El alimento no era un acto cotidiano, sino una ceremonia de comunión con lo sagrado. En templos que hoy yacen bajo el polvo del tiempo, sacerdotes y sanadores preparaban los llamados banquetes de los dioses, ofrendas elaboradas con ingredientes que vibraban con la energía del sol, la luna y las estrellas. Aquellos alimentos eran considerados portales. El cacao abría el corazón, el hongo despertaba la mente, la miel purificaba la sangre y el aceite de oliva iluminaba el alma. Hipócrates conocía esas antiguas recetas. No las aprendió en los mercados, sino en los viajes que realizó por Egipto y Oriente, donde los sabios compartían el conocimiento en susurros, temerosos de ser malinterpretados. Allí comprendió que la verdadera nutrición no residía solo en los componentes visibles, sino en la energía que contenían. Cuando regresó a Kos, comenzó a enseñar a sus discípulos a escuchar a los alimentos. Decía que cada planta tenía una voz, una frecuencia, un espíritu que podía sanar o perturbar, dependiendo de quién la recibiera. El hombre y la semilla son espejos, repetía. Quien se alimenta de la tierra sin gratitud, se llena de vacío. De entre todos los ingredientes que usaba, hubo algunos que fueron apartados, catalogados como prohibidos por las autoridades médicas y religiosas de su tiempo. No porque dañaran, sino porque despertaban. Entre ellos se encontraba la raíz de mandrágora, la semilla del loto azul, el hongo de los druidas y una sustancia dorada conocida como melisae, un extracto sagrado preparado con miel, flores y savia del ciprés. Se decía que esos alimentos contenían el aliento de la divinidad, capaces de alterar la conciencia y revelar los vínculos ocultos entre mente y materia. Quienes los ingerían sin preparación podían enloquecer o desvanecerse en visiones que desafiaban la razón. Por eso fueron sellados bajo nombres de superstición y miedo. Hipócrates no los prohibió, pero los resguardó. Sabía que el conocimiento
en manos de quien no ha despertado, se convierte en veneno. Enseñaba que el cuerpo debía purificarse antes de recibirlos y que cada sustancia debía tomarse con un propósito específico. Para el maestro, comer era un acto sagrado. El banquete debía estar precedido por el silencio, la contemplación y la oración. Así, el alimento se convertía en vehículo de transformación interior. Hoy, la humanidad se sienta frente a mesas repletas, pero vacías de significado. Los hombres comen sin mirar, sin oír, sin agradecer. La comida ha dejado de ser medicina y se ha vuelto distracción. Sin embargo, en cada bocado olvidado aún late la chispa de aquello que fue, el recuerdo de los dioses que alguna vez habitaron entre nosotros. En las noches de luna llena, cuando el viento atraviesa los campos y las hojas murmuran, todavía puede sentirse esa antigua energía. Las plantas parecen responder a una melodía invisible, como si recordaran los tiempos en que eran ofrendadas a la luz. El universo entero vibra con el eco de aquel banquete sagrado que alguna vez unió a la humanidad con su origen estelar. Y así, el oyente que escucha estas palabras se convierte también en partícipe del rito. Porque el misterio de los alimentos prohibidos no consiste solo en conocerlos, sino en recordar su propósito. Ellos no sanan el cuerpo por sí solos. Despiertan la conciencia que duerme dentro de él. El banquete de los dioses no fue olvidado. Solo espera al hombre que vuelva a comer con el alma. La ciencia que olvidó. Sanar. El amanecer del pensamiento moderno trajo consigo un nuevo credo, el del análisis, la fragmentación y la disección. Los templos del espíritu fueron reemplazados por laboratorios de acero, los cantos sagrados por cálculos y fórmulas. El hombre, que antes miraba a la naturaleza con reverencia, comenzó a estudiarla como a un enemigo que debía dominar. Así, la medicina que alguna vez fue un arte de equilibrio, se convirtió en una ciencia de control. Las manos que curaban con hierbas y plegarias fueron sustituidas por instrumentos fríos, y el alma dejó de ser parte del diagnóstico. Lo invisible fue descartado. Lo inexplicable, ridiculizado. El cuerpo se redujo a un conjunto de órganos, la enfermedad a una falla mecánica y el alimento a una simple fuente de energía. Hipócrates fue recordado, pero malinterpretado. Lo citaron, lo estudiaron, lo convirtieron en emblema de una ciencia que jamás comprendió su esencia. Porque para él, curar era reconectar. Para ellos, curar se volvió reparar. Los alimentos prohibidos que una vez fueron símbolo de sabiduría fueron tachados de superstición o peligro. Las hierbas que él consideraba portales del alma fueron clasificadas como alucinógenos, venenos o placebos. El fuego de la medicina sagrada fue extinguido bajo la lupa de la razón. Pero el precio fue alto. En su intento por comprender la materia, la humanidad olvidó el espíritu. En su afán por crear curas químicas, destruyó los ritmos naturales del cuerpo, y en su soberbia creyó poder mejorar lo que la naturaleza ya había diseñado con perfección. Los alimentos fueron despojados de su alma, el trigo fue modificado hasta perder su esencia, las frutas desprovistas de su energía solar, los suelos privados de su pulso magnético. El hombre moderno come, pero no se nutre, vive, pero no se conecta. La enfermedad, que antes era vista como un mensaje del alma, se transformó en un negocio infinito. Cuanto más enferma la humanidad, más poderosa se vuelve la maquinaria que la explota. Hipócrates había advertido que ninguna medicina cura sin armonía. Pero sus palabras se diluyeron en el ruido de los mercados y las pantallas. Su legado fue reducido a un juramento recitado por quienes olvidaron su verdadero significado. Y sin embargo, el alma recuerda. En los susurros de la intuición, en el anhelo de retornar a lo natural, algo dentro del ser humano clama por volver a la fuente. Es la memoria de un tiempo
en que la ciencia no estaba separada del espíritu ni la razón del misterio. Esa memoria ancestral late en cada célula, esperando ser reactivada por el alimento correcto, por el pensamiento correcto, por la vibración adecuada. Cuando la ciencia se divorció del alma, el conocimiento se volvió estéril. Pero incluso entre los muros del racionalismo, algunas mentes comenzaron a escuchar el eco de la verdad antigua. Investigadores que descubrieron que la emoción afecta al ADN, que el pensamiento altera la materia, que el agua guarda memoria. Todos ellos, sin saberlo, están caminando hacia la misma sabiduría que Hipócrates dejó escrita entre líneas. Porque la ciencia, por más lejos que huya, siempre termina regresando a su origen. Y el origen es la naturaleza. El cuerpo, la mente y el alma son una sola corriente, y los alimentos son su cauce más puro. El conocimiento moderno no puede escapar a esta ley. No importa cuántas teorías invente o cuántas moléculas aísle, tarde o temprano deberá reconocer lo que el maestro de Kos comprendió hace siglos: que el secreto de la vida no está en analizarla, sino en honrarla. El retorno del conocimiento ancestral. Durante siglos, el eco de los antiguos maestros fue sofocado por el estruendo del progreso, pero nada que provenga de la verdad puede extinguirse para siempre. En los últimos tiempos, algo ha comenzado a despertar. Un murmullo recorre los campos, las montañas y los templos invisibles del alma humana. Es el llamado de la tierra, recordando a sus hijos que la curación no se compra ni se fabrica, se recuerda. Por todo el mundo, hombres y mujeres están redescubriendo lo que los sabios de Kos ya sabían. Los pueblos que nunca olvidaron sus raíces comparten, una vez más, los secretos de sus abuelos. Las manos que antes se escondían por temor, ahora siembran sin miedo. En los bosques del Amazonas, los chamanes hablan de plantas que limpian la mente y el corazón. En la India, los maestros de la Ayurveda vuelven a enseñar que el alimento es vibración y que su energía depende del estado interior de quien lo prepara. Y en los templos olvidados del Mediterráneo, los buscadores de sabiduría leen los fragmentos de Hipócrates y sienten que sus palabras respiran de nuevo. No se trata de regresar al pasado, sino de recordar el propósito. La modernidad no destruyó la sabiduría ancestral, simplemente la cubrió de ruido. Pero ahora, entre las grietas del sistema, surgen voces que proclaman una medicina del alma, una nutrición consciente, un renacer de la unidad perdida entre cuerpo y espíritu. Los alimentos prohibidos, aquellos que una vez fueron apartados, están regresando a la conciencia colectiva. El cacao vuelve a ser considerado medicina del corazón, el hongo reishi, alimento del alma, la miel, néctar de purificación, el agua viva, portadora de memoria. Cada elemento que la ciencia había reducido a una fórmula química empieza a revelar su dimensión energética. Los antiguos decían que el hombre que comprendía el lenguaje de las plantas podía hablar con los dioses. Hoy, la ciencia apenas comienza a descifrar que las plantas también se comunican, que sienten, que responden a la intención humana. Lo que ayer fue magia, hoy es física cuántica. Lo que fue superstición, hoy se llama biología de la conciencia. Y lo que Hipócrates enseñó con palabras sencillas, que tu alimento sea tu medicina, se convierte, una vez más, en la llave maestra del bienestar verdadero. Pero este retorno no es externo. No se trata solo de volver a los alimentos naturales, sino de transformar la manera en que se los recibe. Comer sin conciencia es profanar un templo. Agradecer, bendecir y reconocer la vida en lo que se ingiere es reactivar el pacto sagrado con la tierra. Cada bocado puede ser un rezo, cada sorbo una ceremonia. La humanidad está recordando, está comprendiendo que la enfermedad no es un castigo, sino un mensaje, que el cuerpo no es una prisión,
sino un altar. Las enseñanzas de los sabios de Kos vuelven a circular disfrazadas de nuevas terapias, de movimientos de alimentación consciente, de medicinas naturales que la industria intenta controlar pero no puede poseer, porque el conocimiento que proviene de la tierra pertenece a todos, y aunque los siglos lo hayan cubierto de polvo, la semilla de la verdad sigue germinando en el corazón del buscador. El retorno del conocimiento ancestral no es una revolución externa, sino un despertar interno. Es la voz silenciosa que susurra al oído del hombre moderno: recuerda quién eres, recuerda de dónde vienes, recuerda que la naturaleza no te pertenece, tú perteneces a ella. Y cuando esa voz se escucha, el alma reconoce el camino. El círculo se cierra. La sabiduría de Hipócrates vuelve a brillar con la misma luz con la que nació, encendiendo una llama que ya no podrá ser apagada. El despertar del cuerpo de luz. Cuando el hombre moderno cierra los ojos y escucha, siente un murmullo que atraviesa la memoria de la tierra. Es el eco de siglos olvidados, la voz de Hipócrates que entre susurros de hojas y el canto del agua revela la verdad eterna. El cuerpo no es solo carne, sino luz condensada, energía que se nutre de todo lo que toca, de todo lo que absorbe, de todo lo que ama. Cada alimento prohibido, cada raíz, fruta o semilla es un puente hacia esa luz. Los antiguos lo sabían: quien comía con conciencia activaba corrientes invisibles, despertaba centros dormidos y armonizaba cuerpo, mente y espíritu. Lo que hoy llamamos nutrición era entonces un acto sagrado, un rito que alineaba al ser humano con los ciclos de la vida. El despertar no ocurre por azar. Surge cuando la intención se encuentra con la sustancia, cuando la gratitud acompaña la acción, cuando el hombre reconoce que no está separado de la naturaleza, sino que es parte de ella. Los alimentos prohibidos, olvidados por siglos, recuperan su poder al ser aceptados con respeto y reverencia. El cacao ya no solo endulza, sino que abre el corazón. La raíz de mandrágora no asusta, sino que conecta con la memoria ancestral. La miel dorada no es solo alimento, sino un elixir que purifica la energía interna. A medida que el cuerpo recibe estas energías, comienza a transformarse. La conciencia despierta y la luz interior se intensifica. Cada célula recuerda su propósito, cada órgano responde con armonía, cada pensamiento se alinea con la vibración del universo. Lo que parecía prohibido no era un castigo, sino una llave. Lo que se había perdido no estaba destruido, sino esperando ser redescubierto. Hipócrates enseñó que el alimento es medicina porque reconoce al ser humano como un todo. La enfermedad nace del desequilibrio, de la desconexión, de la ignorancia de nuestra propia naturaleza. Al recuperar el contacto con lo sagrado, al ingerir los frutos olvidados con conciencia, el cuerpo se convierte en un templo que irradia luz, que sana desde dentro y proyecta su energía hacia afuera. Este despertar no es instantáneo ni superficial, es un proceso silencioso, constante y profundo. Cada elección consciente fortalece la energía vital. Cada gratitud expresada multiplica la armonía interna. Cada acto de respeto hacia la naturaleza refuerza la unión entre el ser humano y el cosmos. Quien abraza esta sabiduría comprende que sanar no es solo eliminar síntomas, sino activar la fuerza vital que siempre estuvo presente. El cuerpo de luz no se limita a lo físico. Es un campo de energía que vibra, que se expande, que conecta. La luz interior despierta cuando los antiguos secretos vuelven a la conciencia humana. Cada alimento, cada gesto, cada pensamiento consciente actúa como un rayo que ilumina los rincones ocultos del ser. Así, la humanidad comienza a recordar. La memoria ancestral emerge y se une a la ciencia moderna, creando un puente entre lo antiguo y lo contemporáneo, entre la intuición y la razón, entre el espíritu y la materia.
El ciclo se completa. Lo prohibido se revela, lo olvidado renace, lo oculto se ilumina. Al final, el despertar del cuerpo de luz no es un acto externo. Es un retorno al equilibrio, una reconexión con la naturaleza y con uno mismo. Es reconocer que la sanación verdadera siempre estuvo al alcance del hombre, esperando su disposición para ver, escuchar y sentir. Quien escuche este mensaje y lo internalice, inicia un viaje que trasciende el tiempo y el espacio. No se trata de curar únicamente el cuerpo, sino de iluminarlo, de llenarlo de conciencia, de devolverle su esencia. Porque Hipócrates tenía razón. Y ahora, aquel que escucha puede también recordarlo, despertar su luz y caminar en armonía con la verdad eterna que une alimento, cuerpo y alma.